Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra de Dios. Compartimos temas de la Biblia. Temas, señores, que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Por favor, te pedimos, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de las notificaciones para que siempre esté al tanto de todos nuestros videos. Mi queridos hermanos, la peor tragedia que le puede acontecer a una persona, no permita que te suceda la peor tragedia. Hay tragedias que han sucedido en este mundo, como son los huracanes, los tifones, los terremotos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como pasó también ahí en Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas que tiraron fueron terribles tragedias. Pero la peor tragedia que a una persona le puede acontecer es no aparecer en el libro de la vida. Escucha bien, esa es la peor tragedia. En Apocalipsis capítulo 20, verso 15, la palabra de Dios nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi queridos oyentes, Jesús advirtió lo terrible que es la condenación eterna. Durante su ministerio, ese ministerio de Jesús, Él enseñó la terrible realidad del infierno a tal punto que fue el tema más que Él tocó. Escucha bien, Jesús tocó ese tema más que todo. Y esto fue así porque quería que tuviéramos conciencia de la existencia de este terrible lugar. En la Biblia este lugar se describe como un lugar donde la llama nunca se va a apagar. De tal manera que en la Biblia nos dice en Marcos capítulo 9, verso 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Escucha esto, ese lugar es comparado como un lugar de densa oscuridad. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice ya en esta cita. Este terrible lugar, amigo mío, del infierno es comparado como un horno que no se apaga, como un horno de fuego. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, según Mateo capítulo 13, verso 43. Es también comparado como un lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos, dice la Biblia, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, según Lucas capítulo 16, verso 23. Es comparado también en el Apocalipsis como un lugar de fuego y azufre que no da descanso a sus habitantes. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Según Apocalipsis capítulo 14, versos 10 al 11. Es también comparado como un lugar lejos de la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, allí dice la palabra de Dios: los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis queridos amigos, en Lucas capítulo 16, verso 23 al 31, aparece una historia muy descriptiva del tipo de tormento
que se va a experimentar en aquel lugar de tinieblas. Conocida esta historia como la historia del rico y Lázaro, donde se nos dice que el rico descendió al Hades, término griego que literalmente significa lugar de los muertos y cuyo equivalente hebreo es Seol, otro sinónimo para el infierno. En esos versículos bíblicos podemos observar algunos de los tormentos que le esperan a los que terminen en aquel terrible lugar. Mira, lo primero es que en ese terrible lugar las necesidades físicas continúan, siempre van a continuar. El hambre va a continuar, el cansancio, la sed, entre otras cosas, sin poder satisfacerla. Ahí en Lucas capítulo 16, verso 24, allí dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Allí encontramos que el rico, cuando fue al infierno, tenía una sed insaciable, de tal manera que él quería que aquel hombre llamado Lázaro simplemente mojara la punta de su dedo en agua y se la pasara por su lengua, porque él dice que estaba atormentado en aquel gran calor. En ese espantoso lugar, el dolor de las llamas se experimentarán sin descanso. Ahí en ese verso 24, en el capítulo 16 de Lucas, allí nos dice: porque estoy atormentado en estas llamas. Sí, amigo, él estaba atormentado en aquellas llamas. Estaba en un tormento eterno. En ese aterrador lugar, los recuerdos de nuestras vidas nos atormentarán. En el verso 25 del capítulo mencionado de Lucas, allí nos dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Señores, va a ser difícil lo que va a acontecer, lo que vayan a aquel lugar. Y quizá tú digas: yo no creo en el infierno. La pregunta es: ¿y si es verdad lo que dice la Biblia? Además de todo, de que la Biblia es cierta y ella sí ha cumplido y va a tener fiel cumplimiento en el futuro. En ese terrorífico lugar, la sensación de no poder escapar es para siempre. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar hacia acá. En ese pavoroso lugar, la angustia por los familiares y amigos que aún no han muerto y no son salvos es totalmente agónico. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquel hombre rico que descendió al infierno quería que Lázaro fuera mandado a la casa de su padre, para que aquellos hermanos de él fueran avisados y no fueran a aquel terrible lugar de tormento. En aquel lugar sentirán la terrible sensación de fracaso al saber que en vida se pudo obedecer la palabra de Dios y escapar de esa tragedia, y no se hizo, y ahora es demasiado tarde. Verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Mis queridos amigos y mis amados hermanos, la única salida para escapar de esa tragedia eterna es a través del Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, versos 17 al 18, Jesucristo mismo lo explicó.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo mío, cree a Jesucristo. Jesucristo no quiere que el mundo vaya al infierno. Jesucristo no quiere condenarte al infierno. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.